Muy buenas tardes a todos. Este día lunes, de vuelta con clases en nuestra cátedra de Derecho Procesal Civil 2, turno tarde. Vamos en compañía del titular de la cátedra, el profesor Carlos Celso González Alfonso. Quedamos, profesor, en el desarrollo de nuestra lección número 20. Podríamos, como usted dijo, replantear desde la apertura a pruebas, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. A su cargo, profesor. Buenas tardes, doctor Melgarejo. Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, vamos a continuar con la lección 20, pero hoy, como es un día muy especial que tenemos bastante tiempo, vamos a desarrollar 2 lecciones más. De lo contrario, no completamos el programa. Bueno, vamos a hablar de la apertura a prueba, que ya creo que algo dijimos al respecto, pero vamos a recordar cómo se abre a pruebas acá dentro del juicio ejecutivo, ¿verdad? No se olviden ustedes que a diferencia de cuanto ocurre en el proceso de conocimiento ordinario, acá en el juicio ejecutivo no hay un plazo para el ofrecimiento de pruebas, sino un estadio, que es al plantear la excepción y al contestar la excepción. De manera que no existen esos 10 primeros días del plazo de pruebas y compañía. Ya directamente ahí se deben ofrecer no solo la documental, sino que también todas las demás pruebas que intenten valerse. La parte excepcionante, que es la demandada, la ejecutada, y la parte excepcionada, que es la ejecutante, ¿verdad? Bueno, ahora bien, suponiendo que se hayan ofrecido las pruebas por las partes, entonces el juez tiene una obligación imperativa de abrir el plazo a prueba. O sea, no es que a él se le deja a su leal saber y entender si abre o no. La ley le exige que abra a prueba. Tanto es así que el código establece que el juez acordará un plazo. Dice, no es podrá acordar o tiene la potestad de acordar o no. Acordará en forma imperativa un plazo común, ¿verdad? Para producir ese plazo común es de 15 días para producir las pruebas dentro del juicio ejecutivo. Y este es uno de los casos, señores, en que si las partes ofrecieron pruebas y el juez no abre a prueba, esta resolución es apelable, a pesar de la inapelabilidad que habíamos comentado respecto de todas las resoluciones dictadas en el juicio ejecutivo, salvo, dijimos, la sentencia de remate y también el auto que decide la liquidación. Pero en este caso, si no abre a prueba habiendo ofrecido las partes, entonces la resolución del juez es apelable. Por eso podemos agregar que la carga de la prueba corresponde al ejecutado, porque es él el que planteó la excepción y el que va a intentar probarlo. De manera que si él no probó, ustedes saben que ya tiene la sentencia en contra. Bueno, el plazo es de 15 días, les dije, ¿verdad? Y la notificación de la apertura de la causa de pruebas, entonces, en el juicio ejecutivo, por supuesto, se notifica por cédula o personalmente. Ahora bien, durante esos 15 días se producen las pruebas. Sabemos que si no se pueden producir todas, podemos solicitar también ahí la suspensión del plazo para alegar, a pesar de que no hay alegatos acá. Pero no olviden que técnicamente se le llama así. Entonces, suponiendo que se haya producido todas las pruebas, entonces el expediente se pone en Secretaría de Manifiesto. ¿Para qué se pone en manifiesto? Para que las partes puedan solicitar o la agregación de las pruebas que se hubieran omitido consignar por el actuario o el diligenciamiento de pruebas que no se hayan practicado por causa no imputable al oferente de esa prueba. Superando ya todas estas etapas, entonces lo que corresponde, una vez que se transcurra ese plazo de pruebas, entonces es que el juez dicte la sentencia que se llama acá sentencia de remate. Anteriormente, nosotros la sentencia que emitíamos en el juicio de conocimiento ordinario era sentencia definitiva, SD. Y acá, si bien es cierto su denominación es sentencia de remate, también asume la forma de una SD. El único magistrado que a mí personalmente me consta que cuando se desempeñaba como juez en el área comercial,
que a estas resoluciones, a estas sentencias que emitían el juicio ejecutivo, le denominaba SR número, o sea, sentencia de remate número. Algunos le decían situación de retiro, como los militares. Era el actual ministro de la Corte, el doctor César Garay. Él acostumbró, y siempre dentro del juzgado, mientras él fue juez, la sentencia que emitía en el juicio ejecutivo le denominaba SR número. Bueno, el plazo para dictar esa sentencia de remate que tiene el juez es de 10 días. ¿A partir de cuándo? De que el expediente se puso en secretaría, de que haya vencido ese plazo en el cual el expediente se puso a disposición de las partes. ¿Qué es lo que va a contener la sentencia de remate que emita el juez? 3 cosas puede resolver. Primero, la nulidad del procedimiento cuando se hace lugar a la excepción de nulidad. Segundo, si se hace lugar a una de las excepciones articuladas, entonces procede el rechazo de la ejecución. Y en tercer lugar, si no se hizo lugar a ninguna de las excepciones o si no se opuso, desde luego, la sentencia va a ordenar llevar adelante la ejecución en todo o en parte. Entonces, vemos nosotros que el juicio ejecutivo también tiene una particularidad en cuanto a su estructura de la sentencia, porque depende en la emisión de la sentencia si se opuso o si no se opuso excepciones. En tal sentido, si se opuso excepciones, la sentencia debe reunir los mismos requisitos que se exigen para los autos interlocutorios. O sea, no requiere resultandos, pero sí el considerando donde se debe incluir los fundamentos o los motivos por los cuales se emite la resolución, la decisión expresa, precisa sobre las cuestiones planteadas, o sea, sobre las excepciones articuladas, ¿verdad? El pronunciamiento sobre costas y por último la regulación de honorarios, que debe también hacerse. Ahora bien, si no se opuso excepción, la cuestión es mucho más simple. No requiere ninguna fundamentación. Basta con decir que se le citó el remate al ejecutado, este no opuso excepción, según lo informa el actuario, y con eso basta ya para que caiga una sentencia de remate en contra, ¿verdad? Entonces, no requiere formalidades y basta entonces con ordenar llevar adelante la ejecución. Bueno, ¿cuál es el plazo para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de remate? O sea, de llevar adelante la ejecución. Ustedes vieron que cuando se trataba de un juicio de conocimiento ordinario, ya sea por indemnización de daños y perjuicios, por cumplimiento de contrato que tenga una cantidad de dinero que se reclame, o por una demanda ordinaria de cobro de guaraníes, siempre el juez que condena a alguien también le tiene que fijar un plazo para su cumplimiento. En cambio, en el juicio ejecutivo no se fija ningún plazo, ni en la sentencia ni en ninguna otra resolución. ¿Por qué? Porque la sentencia debe ser cumplida, lo ordenado en la sentencia, inmediatamente. Bueno, dentro de nuestro programa tenemos también la mala fe y abuso del derecho. Lógicamente, si una de las partes ha incurrido en una de estas situaciones, se puede declarar entonces la mala fe en la sentencia de remate. Ahora bien, ¿qué efecto, qué tipo de cosa juzgada se produce dentro del juicio ejecutivo? Dijimos nosotros que desde el momento que admite un juicio ordinario ulterior, la cosa juzgada que produce es simplemente formal, porque se autoriza expresamente a que se pueda promover un posterior juicio de conocimiento ordinario. Ustedes no olviden, señores, que la gran diferencia que separa al juicio de conocimiento ordinario con el juicio ejecutivo es que en un juicio de conocimiento se parten de hechos y se declaran derechos en la sentencia. En cambio, en el juicio ejecutivo es al revés. Se parte de derechos. Se considera que el título ejecutivo conlleva un derecho
y lo que se pretende es convertir ese derecho en hecho, en dinero. Esa es la gran diferencia que existe entonces. Dijimos también que el juez debe regular los honorarios al dictar la sentencia y eso está establecido en la Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores, la Ley 1376 del año 1988. Ahora bien, ¿por qué dijimos que esta autoridad de cosa juzgada es formal en el juicio ejecutivo? Porque autoriza entonces a un juicio posterior. Y nuestro código establece que cualquiera sea la sentencia que recayere dentro del juicio ejecutivo, tanto el ejecutante como el ejecutado, o sea, el que perdió, sea ejecutante o ejecutado, podrá promover un juicio de conocimiento ordinario. Y se establece un plazo de caducidad porque dice dentro del plazo de 60 días, contado desde que la notificación de la sentencia de remate. En nuestro medio acá hay una situación anómala, porque imagínense, está estableciendo un plazo de caducidad a partir de la notificación de la sentencia firme de remate, lo cual implica que se tiene que esperar a que esa sentencia de remate quede firme. En cambio, en la Argentina, el juicio ordinario posterior se lleva adelante después de que se haya realizado incluso el acto de remate mismo. Bueno, ¿cuál es el alcance de la revisión que se puede hacer respecto del juicio ejecutivo en el juicio de conocimiento ordinario posterior? El doctor Casco Pagano, que es autor de la obra oficial de la materia, establece que pueden revisarse todas las cuestiones sin limitación, siempre que tiendan a obtener la modificación del sentido del pronunciamiento. En cambio, personalmente, yo considero que únicamente corresponde revisar los puntos que no fueron controvertidos en el juicio ejecutivo o que fueron examinados insuficientemente en razón de la brevedad de los plazos. Este convencimiento mío deriva de haber concurrido a varios congresos argentinos en los cuales se examinaron todas estas facetas del juicio ejecutivo y allá no existe la menor duda de que si, por ejemplo, en el juicio ejecutivo ya se planteó el pago, en el juicio ordinario posterior no se puede volver a discutir el pago en sí, pero sí se puede discutir el pago en tanto y en cuanto los medios de prueba que se utilizaron en el juicio ejecutivo fueron insuficientes a los efectos de demostrar ese extremo. Pero a lo que no existe ninguna duda es que los puntos que no fueron controvertidos, entonces pueden ser controvertidos en el juicio de conocimiento ordinario, como por ejemplo el estudio de la causa de la obligación, que no se controvierte en el juicio ejecutivo. El plazo, ya dijimos, 60 días contados a partir de la notificación de la sentencia firme de remate. ¿Ante qué juez se plantea? Normalmente nosotros afirmamos que, como no está escrito, ¿verdad?, en el código y compañía, que el juez competente es el que entendió en el Ejecutivo por razones de conexidad y economía procesal. Ahora bien, ¿qué efecto produce la sentencia dictada en el juicio ordinario posterior? En primer lugar, ya va a ser cosa juzgada material y dependiendo del sentido del fallo, si acoge la pretensión del ejecutante, acuérdense, el ejecutante es el que promovió la ejecución y perdió en el juicio ejecutivo. Entonces, si se hace lugar a la pretensión del ejecutante, el ejecutado va a ser condenado al pago del capital, de los intereses y además puede existir una condena referida a la mala fe o al ejercicio abusivo de los derechos. Ahora vamos a ver la hipótesis contraria. Si la sentencia en el juicio de conocimiento ordinario es favorable al ejecutado, en el sentido de que se revoca la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución, ¿qué debe ocurrir? Se le debe restituir a él toda la suma percibida por el ejecutante en el juicio ejecutivo. Pero si además de eso
el ejecutado acumuló una pretensión resarcitoria de daños y perjuicios, entonces la sentencia también puede disponer la indemnización correspondiente. Yo recuerdo que en este caso nuestro código establece que el juicio ordinario posterior puede producir estos efectos. Y recuerdo que el maestro, doctor Hugo Allen, cuando se había ordenado llevar adelante la ejecución, y el remate de unos bienes inmuebles, él planteó una acción de inconstitucionalidad contra esa norma que permite el remate de los bienes si es que el ejecutante da una fianza. Y eso les voy a comentar un poco más adelante. Ahora bien, ¿cuándo es procedente la apelación de la sentencia de remate? La sentencia de remate dijimos que es una de las dos únicas resoluciones apelables por mandato expreso del Código Procesal Civil. Y será apelable cuando se da la hipótesis de que el juez rechaza in limine las excepciones. O sea, sin ninguna sustanciación, él rechaza, esa resolución es apelable. En segundo lugar, si se hubieran opuesto excepciones, también si se intentó probar esas excepciones. Y por último, cuando las excepciones fueron tramitadas como de puro derecho, en cuyo caso, en estos tres casos, entonces la sentencia de remate es apelable. En los demás casos no lo son para el ejecutado. Para el ejecutante siempre es apelable. Ahora bien, ¿cómo se concede el recurso que se interpone contra la sentencia? Se concede en relación y con efecto suspensivo. Esto significa que el trámite que va a recibir en segunda instancia es mucho más breve que el de que recibe una sentencia del juicio de conocimiento ordinario que se concede libremente. Bueno, resulta que el tema que les iba a comentar comienza acá, el verdadero problema. El ejecutante, por ejemplo, puede prestar fianza cuando el ejecutado lo exige, que el ejecutado que opuso excepciones y él le exige que dé una fianza a las resultas del juicio ordinario que pudiera promover. Entonces el ejecutante presta una fianza a través de un tercero, por supuesto, o una fianza real, ¿verdad? Una caución real. Entonces él continúa con la ejecución y remata el inmueble. Entonces, ustedes saben que esa fianza es un contrato, ¿verdad? En virtud del cual una parte se obliga accesoriamente respecto de otra para cumplir una obligación de un deudor. Y esa fianza se cancela si el ejecutado no opuso el proceso de conocimiento dentro de los 60 días procesales, o si la sentencia dictada en el juicio ordinario fue contraria al ejecutado. Las costas se imponen siempre a la parte vencida y únicamente se le exonera de las pretensiones de la parte vencedora que hubieran sido desestimadas. Ahora les voy a comentar el caso del doctor Hugo Allen. Resulta que él dijo que esta norma que le permite al ejecutante llevar a cabo y realizar el remate, a pesar de que el ejecutado puso excepciones y que fue vencido en esas excepciones, y él planteó una inconstitucionalidad diciendo que la Constitución establece expresamente que la propiedad únicamente se puede perder por expropiación o por sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada firme, o sentencia firme, ¿verdad? No una sentencia que permite un juicio ordinario posterior, ¿verdad? Y él alegó ahí de que si no se hiciera lugar a la inconstitucionalidad y el ejecutado pierde la propiedad inmueble en un remate, y más aún viene un tercero a adjudicarse en el remate, no el ejecutante, porque ahí sería más fácil, y viene y se adjudica a un tercero, entonces si él después obtiene a su favor la sentencia favorable en el juicio de conocimiento, sin embargo, lo mismo ya ha perdido su propiedad inmueble.
Y a veces la propiedad tiene mucho más valor afectivo que el valor económico que se le atribuye al mismo. Y recuerdo que el doctor Allen había obtenido esa inconstitucionalidad a su favor y se evitó que se rematara un inmueble por orden de la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de 30 o 40 años atrás. Se obtuvo entonces, e incluso en el juicio de conocimiento ordinario posterior, se le dio la razón al ejecutado. O sea que si no recurría a ese mecanismo procesal, él iba a perder su inmueble y iba a ganar el juicio de conocimiento ordinario. Bueno, con esto concluimos la lección 20. De manera que si hay alguna pregunta, yo les ruego que me la pasen, pero después, no ahora, porque ya de inmediato quiero entrar en la lección 21, creo que viene ahora, ¿verdad? La lección 21, que es de cumplimiento. Sí, Así mismo, lección 21, profesor. lección 21 de cumplimiento de sentencia. O sea, nosotros ya pasamos de la preparación del juicio ejecutivo, de la citación para oponer excepciones, la oposición de excepciones, las pruebas y la sentencia. Ahora ya tenemos una sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, o sea, rematar los bienes o convertirlo en dinero a esos bienes. Bueno, ¿en qué consiste este cumplimiento de la sentencia? Es la última etapa del juicio ejecutivo, la última. ¿Para qué? Para hacer efectivo el contenido de la sentencia que manda llevar adelante la ejecución. Lo único absolutamente necesario y esencial para que se pueda iniciar esta etapa es que la sentencia de remate se encuentre firme. ¿Qué significa esto? Que la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución adquiera firmeza, ya sea por confirmación en segunda instancia o porque si en primera instancia no se hizo lugar, no se ordenó llevar adelante, en segunda instancia se revocó y ustedes saben que acá hay dos instancias simplemente para los juicios ejecutivos. Bueno, entonces, una vez que la sentencia quedó firme, entonces se procede a esta etapa de ejecución pura. ¿Por qué ejecución pura? Porque en esta etapa ya no caben ninguna excepciones ni fundadas en hechos posteriores a la sentencia. Esto es importante aclarar porque cuando en algún congreso argentino asistí, recuerdo una frase que decía que el juicio ejecutivo es un juicio de conocimiento abreviado. ¿Por qué? Porque tenía una etapa en la cual se podía defender el ejecutado. En cambio, el proceso de ejecución ya es un proceso del uso de la fuerza pública para hacer efectivo lo ordenado en la sentencia de remate. Bueno, ahora bien, el trámite de cumplimiento de sentencia, ya les dije en clases anteriores también, depende en gran medida de sobre qué ha recaído el embargo. Depende de qué bienes han sido embargados. Si fue dinero, o si fue bienes muebles o semovientes, o si fueron bienes inmuebles. Bueno, lógicamente, si se trata de dinero, que es el primer elemento que vamos a considerar, lo que ha sido embargado, entonces lógicamente no se requiere rematar. ¿Para qué va a rematar dinero? Porque me supongo que en un remate, si yo digo remato 100.000 guaraníes, a nadie se le va a ocurrir pagar 110, o yo no lo vendería si es que me ofrecen solamente 90.000, ¿verdad? Bueno, ya lo que se tiene el dinero, que es justamente el objetivo final de este juicio, de este proceso, la pretensión final, entonces directamente se procede a la elaboración de la liquidación, que es una de esas resoluciones que les dije que es apelable. Pero para emitir ese auto interlocutorio de liquidación es necesario que el acreedor primero practique la liquidación. ¿Y qué debe incluir en esa liquidación? Capital, intereses y costas. Bueno, ¿qué se hace con ese pedido del acreedor?
se le corre traslado al ejecutado. Y si por casualidad el ejecutante no presentó la liquidación, puede presentarlo el deudor, en cuyo caso se le corre traslado al ejecutante y luego el juez aprueba la liquidación o determina cuál es la cuantía de lo que debe pagar el ejecutado. Lógicamente, esa resolución es apelable, dijimos, pero suponiendo que todo fue confirmado en segunda instancia, entonces, cuando se aprobó y quedó firme la liquidación, lo que corresponde es el pago inmediato al acreedor del importe que resulte de esa liquidación. O sea, si lo embargado fue dinero, es el trámite y terminó el cuento. También en ese instante debe tener en cuenta el juez, antes de la entrega del dinero, si el abogado de la parte ejecutante que ha obtenido el éxito en el pleito, ha percibido su honorario, para lo cual el juez establece, la ley de honorario establece esto, que no dará trámite a la ejecución ni dispondrá la extracción o transferencia de fondos, ni tampoco el levantamiento de medidas cautelares, si no se acompaña el recibo de pago de honorarios de la parte vencedora o del que solicitó la medida. ¿Esto qué significa? Es una medida protectora de los honorarios del abogado. Este abogado, sin embargo, a pesar de no haber percibido, puede consentir que se le pague a su cliente o que se levante la medida cautelar con su firma estampada al pie del escrito en el cual solicita ya sea la extracción o levantamiento de una medida cautelar. Ahora bien, vamos a ver si lo embargado fue mueble o semovientes. Semovientes son aquellos que se mueven por sí mismos, ¿verdad? Son las cosas que se pueden mover por sí mismos. Y tenemos acá que eso sí no es dinero. El mueble no es dinero, el semoviente tampoco es dinero. Entonces, esto necesariamente debemos recurrir a lo que es el remate o subasta. Subasta viene de la antigua tradición que en el derecho romano se realizaba el remate debajo de una lanza y ahí se tenía el asta y por eso se le llama debajo del asta, que está subasta, de ahí viene el subasta. Bueno, incluso hasta hace poco en nuestro medio, y a mí me consta, yo personalmente he presenciado esto con la vigencia del Código de Procedimientos Civiles anteriores, que los remates se llevaban a cabo en la oficina del rematador público, pero él tenía una obligación de instalar una bandera roja en el lugar en donde se va a llevar a cabo el remate y tenía que estar ahí esa bandera durante todo el tiempo que dure el remate. Bueno, eso ya desapareció de nuestro sistema y vamos a ver cómo se hace ahora. Bueno, cuando se trata de muebles o semovientes, entonces el código establece que se debe ordenar la venta sin base de venta, o sea, cualquier precio desde un guaraní ya se puede comprar. Y al contado, o sea, el que va ahí a actuar como postor o como futuro comprador, ¿verdad? Tiene que tener el dinero efectivo o obtener que el rematador le acepte un cheque, por ejemplo. Bueno, eso entonces se ordena la venta en remate público sin base de venta y al contado por un martillero público que designa en la forma establecida en el Código de Organización Judicial, establece nuestro código. Pero en realidad eso fue sustituido, ya no esa lista que proporcionaba, el que establecía el Código de Organización Judicial, sino que ahora la designación la hace la Mesa de Garantías Constitucionales. Ahora bien, en la misma resolución por la cual el juez ordena la venta en remate público de esos bienes embargados, entonces requiere al deudor, o sea, al ejecutado, para que dentro del plazo de 5 días él manifieste si esos bienes están prendados o embargados. Prendado es una garantía y embargo es una medida cautelar que recae sobre los mismos. ¿Para qué? Si están prendados esos bienes, o
sea, están dados en garantía, entonces debe indicar el nombre y domicilio del acreedor y el monto del crédito. Y si están embargados, en cambio, debe indicar en qué juzgado, secretaría y carátula del expediente en el cual recayó esa medida cautelar. ¿Qué otra medida puede tomar el juez? Ordenar el secuestro de la cosa. ¿Para qué? Para entregarle al martillero a los efectos de que exhiba y venda el inmueble. El mueble, mejor dicho. En el concepto de mueble están también incluidos los automotores, las maquinarias y compañía. Otra cuestión que debe cumplirse antes del remate es requerir un informe a la Dirección General de los Registros Públicos. En este caso va a ser al registro de automotores o de créditos prendarios, ¿verdad? Sobre las condiciones y gravámenes que pesan sobre esos bienes. Ahora bien, en función a esos datos que vienen del registro, entonces, el juez debe comunicar a los jueces embargantes la providencia que decretó la venta de ese bien. Y a los acreedores prendarios se los va a citar con una anticipación no menor de 5 días del remate para que tomen intervención, si es que ellos quieren tomar intervención, porque son acreedores prendarios, ¿verdad? Y lógicamente los acreedores prendarios tienen un privilegio sobre el producido en el remate. Ahora bien, el juez también debe ordenar la publicación de avisos o edictos, ¿verdad? Por 3 días, por 3 días tiene que publicarse, pero con una anticipación, la última publicación, de 5 días a la fecha del remate. ¿En dónde se debe publicar esto? En un diario de gran circulación. En un diario de gran circulación. Ustedes saben que en nuestro medio son 3 los diarios de gran circulación acá en la capital, por lo menos. Bueno, ¿qué se debe consignar en el aviso o en el edicto? Primero, se va a individualizar las cosas que se va a subastar, ya sea una computadora, una maquinaria, un tractor, un automotor, etc. Después se va a anunciar también que el remate va a ser sin base de venta y que es al contado. Y también va a indicar la cantidad, el estado y el lugar donde se encuentran esas cosas, porque son cosas muebles, ¿verdad? El día, el año y la hora de la subasta y el juzgado y secretaría donde radica el proceso. También el nombre del expediente, número, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, suponiendo que se haya llevado a cabo la subasta, o sea, el remate, concurrieron los postores y uno de ellos, ¿verdad?, tuvo la postura más elevada, y, lógicamente a ese se le va a adjudicar. Entonces, ¿cómo se hace la entrega de los bienes? En primer lugar, lógicamente es al contado y eso tiene que estar pagado íntegramente, ¿verdad? En segundo lugar, el remate debe estar aprobado por el juez. Y el martillero, por supuesto, va a entregar al comprador los bienes adquiridos. Y por último, el rematador debe depositar en el Banco Nacional de Fomento el importe que obtuvo en la subasta. Eso, la ley le establece que dentro de las 24 horas debe hacer ese depósito. ¿Se dan cuenta ustedes todos los trámites previos que se deben cumplir para la subasta y los trámites posteriores también? Porque debe aprobarse la subasta por una resolución del juez, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la subasta de inmuebles, la cuestión es diferente, ¿verdad? El inmueble no se mueve de un lugar a otro. El inmueble no puede ser secuestrado y compañía. Todo eso tienen que tener en cuenta por la naturaleza del tipo de bien de que se trata. Cuando se trata de un inmueble, lo que fue embargado, entonces lo que corresponde es que el juez designe un martillero matriculado en la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo que el Código de Organización Judicial anteriormente decía que la designación del martillero debe hacerse de una lista, siguiendo un orden hasta completar, de tal modo
que no se tenga un martillero determinado por juzgado, ni mucho menos, ¿verdad? Anteriormente, cuando no estaba vigente aún el Código de Organización Judicial, eso era un negocio que justamente algunos jueces solamente designaban a un solo rematador y eso se prestaba a interpretaciones que que riñen con el sentido de la justicia y más está con un sentido mercantilista con que se maneja esos temas, ¿verdad? Por eso que se estableció una lista rigurosa. Pero eso también se dejó de lado y se pasó a una designación que se hace por medio de la Oficina de Garantías Constitucionales. Ahora bien, ¿qué se hace? ¿Qué hace el juez? Además de designar al rematador, debe recabar informe del registro de inmuebles. ¿Acerca de qué? De gravámenes y embargos que reconozca el inmueble y también las condiciones de dominio, ¿verdad? ¿Qué significa gravamen? Es una limitación que pesa sobre el dominio. Vamos a suponer, ustedes saben que los inmuebles que están ubicados cerca del aeropuerto no pueden superar de una altura determinada. ¿Por qué? Porque es una zona en donde deben aterrizar los aviones y que por supuesto no se puede permitir la construcción de edificios de altura, ¿verdad? Lógicamente, ese es una limitación, un gravamen que tiene respecto del derecho de dominio que tiene todo propietario, que tiene que ser limitado por razones que correspondan. El embargo, en cambio, es una medida cautelar que se dicta y que se ejecuta con mira a dar una eficacia y asegurar el resultado práctico de un proceso de conocimiento o de ejecución. También se pide al ejecutado, le ordena al ejecutado que presente en el plazo de 3 días la copia de los títulos de propiedad. Pero bajo apercibimiento de que si no hace él, le sacará copia, pero a cargo, los honorarios, los gastos van a ser a cargo del ejecutado. Al mismo tiempo, tenemos que ver acá si de ese informe de condiciones de dominio resulta la existencia de acreedores hipotecarios. Ustedes saben que nuestro código omitió establecer esto, a pesar de que en el anteproyecto Mendoza estaba previsto de que previamente se tenía que citar a los acreedores hipotecarios. Eso estaba en el anteproyecto de Mendoza, pero lamentablemente no se transcribió en nuestro código. Pero gracias a Dios la solución está dada en el Código Civil, en el artículo 2402, que establece como causa de extinción de la hipoteca cuando el inmueble es enajenado en remate judicial y se citó a los acreedores hipotecarios. O sea que si ese trámite no se cumplió, no se extingue la hipoteca. Ahora bien, ¿qué se hace con relación a los acreedores embargantes? Por aplicación analógica también a lo previsto en la subasta de inmuebles, se debe notificar la providencia que decreta la venta de inmuebles a los jueces embargantes para que las partes embargantes se enteren y puedan hacer valer sus derechos en el acto del remate. Ahora bien, dijimos que los muebles se vendían sin base de venta. Eso no sucede con los inmuebles que tienen una base de venta y eso tiene que figurar en el edicto, ¿verdad? Y esa base de venta es la que corresponde a la evaluación fiscal. Esta evaluación fiscal se justifica con la boleta de pago del impuesto inmobiliario o por informe de la oficina respectiva, que es el Servicio Nacional de Catastro. Salvo el caso de leyes especiales, como por ejemplo la disposición establecida en la ley de bancos, donde se establece una norma especial que establece que las obligaciones hipotecarias o prendarias a favor de las entidades del sistema financiero se puede hacer por venta judicial, ya sea en conjunto o dividido en lotes. O sea, no de a uno, sino que en conjunto
o en lote o en última instancia de a uno, ¿verdad? Sirviendo de base, dice, si no hubieran fijado un precio en la escritura, el valor de la deuda, incluyendo intereses y gastos, sin la necesidad de evaluar por ningún perito. O sea, acá no se necesita utilizar la evaluación fiscal y compañía. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que con la venta de ese bien, entonces se cubra ya el crédito correspondiente a un crédito hipotecario o prendario de las entidades del sistema financiero. Ahora bien, si en el primer remate no existe postores que que ofrezcan pagar ese monto, entonces se realizará una nueva subasta con un 25% de reducción. Perdón, profesor, Sí, disculpe. En ese caso, en el remate, uno de los acreedores puede también ser un postor, puede quedarse con el bien inmueble. sí puede quedarse y le voy a decir un poco más tarde. Vamos a llegar a eso. Ah, Vamos a perfecto. llegar que hace él también, porque no olvide que él es acreedor y es deudor al mismo tiempo. Vamos a estudiar todo esto, ¿no? Deudor por la compra, ¿verdad? Porque al comprar él le está debiendo. Con mil gustos le voy a responder, ¿eh? Ahora Otra bien, cosa, doctor, sí, antes que me olvide, sí. ese informe que se recaba en el registro de la propiedad, ¿cuánto tiene duración, No doctor? tiene duración. No es igual al bloqueo registral que produce el informe de condiciones, el certificado de condiciones de dominio. El nombre luego es diferente. El que Entiendo. solicitan los escribanos se llama certificado de condiciones de dominio, que tiene una duración de hasta 30 días y que durante esos 30 días se produce lo que se llama la reserva de prioridad o bloqueo registral, y durante el cual no se pueden anotar embargos ni tampoco dar un nuevo certificado respecto de ese bien inmueble, ¿verdad? Queda bloqueado. Pero en el caso del informe solicitado por el juzgado, no tiene un plazo de validez, Gracias. pero siempre tiene que tratar de ser actual, ¿verdad? Porque el hecho de que un juez pida hoy y después de un año ordena el remate, bien pudieron haber ocurrido algunas novedades, ¿verdad? Registrales que lamentablemente por desidia no se va a estar avisando a los futuros postores, ¿verdad? Ahora bien, vamos a volver al tema. Si no hubo postor en el primer remate, el juez ordena una nueva subasta, pero ya con un 25% de reducción de ese precio de base de venta. O directamente el acreedor se puede adjudicar por las 2/3 partes de aquel primer precio. Eso es en el caso de los bancos y entidades financieras. Ahora bien, puede ocurrir que para la garantía de un crédito determinado, para asegurar el cobro de una reclamación dineraria, uno haya embargado varios inmuebles del ejecutado. Entonces, ¿qué puede ocurrir si es que se remata todos los inmuebles del ejecutado por una deuda mínima? Se establece que si son varios inmuebles, el juez puede ordenar la subasta en distintas fechas. O sea, el inmueble A se subasta hoy, el inmueble B se subasta dentro de una semana, el inmueble C dentro de otra semana más y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se va a suspender los remates cuando el precio obtenido ya alcanzar el capital, intereses y costas reclamados. Es obvio, eso no puede ser porque por una deuda quede prácticamente totalmente vendido el patrimonio inmobiliario de un deudor. ¿Y qué objeto pretende esta norma? Esta norma lo que pretende es evitar un daño innecesario al ejecutado, al cual se le va a privar de todo su patrimonio inmobiliario por una deuda cuando que con el remate del primer inmueble ya se estaba cubriendo toda la deuda, ¿verdad? Ahora bien, en la clase anterior me habían hablado sobre la posibilidad de que un remate ya efectuado, sin embargo, a pesar de que ha sido vendido un inmueble,
pueda recuperar el ejecutado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se llama liberación de bienes en nuestro código y en la Argentina se llama sobreseimiento del juicio. Esto se da una vez realizada la subasta, pero antes de pagar el saldo del precio. Porque ustedes saben que en el caso de la compra de los inmuebles no se paga al contado, se paga solamente una seña del 10% y queda un saldo del 90% que pagar después, ¿verdad? Todo eso, por supuesto, se consigna en el edicto avisando de que lo que se debe pagar es el 10% de lo que uno ofrece y luego el 90% depositar en el banco. Bueno, entonces tenemos nosotros que una vez realizada la subasta y antes de pagado el saldo del precio, el ejecutado puede liberar los bienes. ¿Y qué debe hacer para eso? Debe depositar el importe del capital, intereses y costas. Y además una suma a favor del que compró en el remate equivalente al doble del monto de la seña. Te pongo el ejemplo. Vamos a suponer que se remata un inmueble en 1.000.000 de guaraníes. El que compró, que puede ser el propio ejecutante o puede ser un tercero, debió pagar entonces 100.000 guaraníes nada más. ¿Por qué? Porque es el 10% del monto total ofertado y tiene que pagar solo el 10%. Eso se llama seña. Bueno. Sin embargo, puede después, antes de que yo pague el saldo del 90% y antes de que esté aprobada el remate por el juzgado, entonces yo puedo liberar ese bien otra vez pagando el capital reclamado, más los intereses, más las costas y el doble de esta seña, o sea, 200.000 guaraníes que se le va a entregar al comprador de eso, ¿verdad? Porque el comprador no sale perjudicado, sino sale beneficiado con un importe igual a la seña, porque él, la primera entrega que hizo la seña, eso él ya perdió, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la oportunidad entonces después de realizado la subasta, pero antes del pago del saldo del precio? Bueno, ¿qué es lo que se avisa entonces en el edicto de remate de inmuebles? Primero, se anuncia en un diario durante 5 días. El otro era 3 días nomás. Y acá con una anticipación de 8 días, dice. El otro era de 5 días a la fecha del remate. O sea, esos 5 publicaciones, la última tiene que ser como mínimo 8 días antes de la fecha del remate. Esta publicación entonces debe ser también en un diario de gran circulación de la República, en esa cantidad y con esa anticipación de fecha. ¿Qué debe contener ese aviso? Primero, la ubicación del inmueble, ¿verdad? La superficie, los linderos, las bases y condiciones de venta, diciendo que se va a vender, depositando el 10% y el saldo después, ¿verdad? Después, el estado de ocupación del inmueble, si está ocupado por terceras personas o lo que fuere, ¿verdad? El horario para examinar los títulos, porque pueden ir a examinar en la Secretaría del Juzgado las condiciones de dominio y el nombre de las partes. Ahora bien, la misma situación se puede dar, hemos comentado en el caso de los muebles, en el inmueble en el sentido de que en el primer remate no haya postores. Y la solución es exactamente la misma. Si falta esto, el ejecutante puede pedir un nuevo remate con una reducción del 25% del valor de base de venta. Y lo segundo, que se le adjudique al ejecutante por las 2/3 partes de la base. Ahora bien, si en esa segunda oportunidad tampoco aparecen interesados, el siguiente remate ya va a ser sin base de venta. Ahora bien, ¿qué obligaciones asume el comprador del bien inmueble? En primer lugar, en el acto de la compra debe pagar la comisión del rematador, que es del 2% sobre el precio de la venta.
Si se trata, ¿verdad? Por supuesto, de bienes inmuebles. Si es de muebles, es 4%. Los gastos de remate, que comprenden la publicación y el pago al actuario, una retribución de un viático que se le paga al actuario, porque el remate se debe llevar a cabo por la tarde en la oficina de la Secretaría del Juzgado y con presencia del actuario que tiene derecho a percibir un viático establecido por acordada de la Corte. Tiene que depositar también el comprador la seña del 10% en el acto, ¿verdad? En el acto, y luego el saldo del 90% en el Banco Nacional de Fomento debe depositar. ¿Cuál es la forma de pago? Primero, ya dijimos que en el acto del remate debe pagar el 10%. El martillero que recibe esa suma, porque él está recibiendo en representación del juzgado, ¿verdad? Está obligado a depositar esa suma dentro del día siguiente en el Banco Nacional de Fomento. Y el comprador debe depositar ahí en esa cuenta el 90% restante y luego vienen los demás trámites como para que luego después se la adjudica a él. El rematador debe presentar un informe al juzgado. ¿Y qué debe contener ese informe? Es una rendición de cuentas porque él está administrando, está procediendo a la venta de un bien que no es suyo, ¿verdad? Él tiene un plazo de 3 días que se cuenta desde el día siguiente de la realización de la subasta. Y en ese informe debe detallar una serie de cuestiones, como por ejemplo, en qué lugar se llevó a cabo, en qué fecha, a qué hora, en qué juicio, que él procedió a la lectura del aviso antes del remate ahí entre los postores. Y la constancia de la publicación también debe acompañar con 2 ejemplares que correspondan al diario de la primera publicación y de la última. Y las adjudicaciones realizadas con individualización del inmueble. Tiene que individualizar por la finca, cuenta corriente, padrón, distrito, etcétera, etcétera. Y por último, debe decir cuál fue la seña que recibió, lo cual debe justificar acompañando la constancia de depósito en el Banco Nacional de Fomento. Dijimos que este informe debe presentar dentro de 3 días perentorios. ¿Qué ocurre si no presenta? Si no presenta, él puede recibir una multa que no podrá exceder de la mitad de la comisión. Ahora bien, no olviden ustedes que cuando se produce el remate, se introduce un tercer personaje en el proceso, que es el comprador. Y cuando él viene, por supuesto, es parte incidental, porque él viene para un solo acto, un acto que no es del propio juicio, sino que un incidente dentro del juicio. Entonces, él tiene que tomar intervención como parte incidental y debe constituir domicilio. Lógicamente, vamos a ver nosotros de que si después alguien objeta el remate, por ejemplo, por nulidad, el comprador también tiene derecho a que se le corra el traslado del incidente correspondiente. El pago del precio entonces se hace dentro de los 5 días desde la notificación de la resolución que aprobó el remate. Y el comprador, por supuesto, debe depositar el saldo del precio. Y ahora le voy a contestar a la compañera. Cuando se adjudica al ejecutante, dice, él puede ser comprador, él es parte que puede también llevar su postura, ¿verdad? Y una vez subastado, si no hay otro que ofrezca una suma mayor, se le puede adjudicar a él. ¿Y qué ocurre? El precio de compra es uno y el crédito del ejecutante es otro, que pueden compensarse. ¿Por qué? Por tratarse de créditos líquidos y exigibles. Salvo que existan otros embargos anotados con anterioridad o de créditos privilegiados, en cuyo caso la cuestión va a ser un poco más complicada. Pero no olviden ustedes que sí, suponiendo que yo soy el ejecutante y le estoy reclamando 1 millón de guaraníes,
y resulta que en el remate yo compro por 1.100.000, yo tengo que compensar hasta 1.000.000 nomás, salvo que con los intereses se supere, y esos 100.000 guaraníes debo pagarle. Ahora bien, ¿qué sucede con las medidas cautelares que graban a ese inmueble que fue rematado? Hay un levantamiento provisional de esas medidas y hay un levantamiento definitivo. La provisional se da antes de la escritura y al solo efecto de escriturar, el juez levanta los embargos e inhibiciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? También puede ocurrir el caso de la hipoteca, ¿verdad? Que cuando ha sido notificada la parte, ha sido citada pertinentemente, ¿verdad? Y el levantamiento no afecta a la anotación del litis, porque si hay litis, esa continúa subsistiendo. ¿Cuándo se concreta el levantamiento definitivo? Cuando la escritura pública que se debe conferir como paso final de la adjudicación del inmueble, entonces se inscriba en el registro correspondiente. ¿Qué sucede con los embargos que grababan a ese bien que se le transfiere sin ninguna medida cautelar ni ninguna restricción de dominio al que compra, ¿verdad? En el sentido de que esa transferencia, esos embargos se transfieren al precio de la subasta. O sea que el que era acreedor y tenía embargado el inmueble, entonces a la suma de dinero que se obtuvo ahí se le traslada ese embargo. Después, estoy recibiendo ahora una persona, espero que acá hagan las preguntas que quieran. El doctor Melgarejo les va a ir respondiendo y luego voy a reanudar porque tenemos para largo todavía. Sin problema, profesor. Muy bien. Que hagan las preguntas que quieran. Profesor Melgarejo, yo escribí una pregunta. Otra de las tierras que no se pueden rematar son las de la frontera, 50 kilómetros de distancia. A ver, pueden ser rematados, pero aquel que puja por el remate no puede ser extranjero ni una empresa que sea de extranjeros, porque la franja de dominio es solamente para que puedan ocupar paraguayos. Hay una limitación de ocupación para extranjeros. Ya, entonces, me aclaro. Pero es una pregunta importante porque, ¿sabe dónde debe constar eso? Debe constar esos datos en el edicto de publicación de remate. Los datos de restricciones que tenga el inmueble, como este que es una restricción legal. Hay otras restricciones que estuvo diciendo el profesor que son los embargos, la hipoteca. Si cuenta con embargo, hipoteca, que el embargado, el hipotecado. La hipoteca siempre es crédito privilegiado, pero puede ser un embargante que tenga crédito privilegiado. ¿Cómo se ve el crédito privilegiado? Que ha inscrito primero su embargo. Rubén Soski demanda a Joel Melgarejo y, por decir, Matías demanda a Joel Melgarejo. Si Rubén Soski demanda primero y embargó, él tiene un embargo privilegiado con relación al embargo de Matías. Y el juicio donde se hace el remate, supongamos que es el juicio de Matías. Puede ser que esté más acelerado, pero no es el primero que se embargó. Entonces, cuando uno puja y si no hay gente que ofrezca dinero para pujar, Rubén Soski es el que tiene derecho para hacerse beneficiario del inmueble por su crédito. Y esos privilegios de embargos, hipotecas y este privilegio y esta restricción legal debe estar en el edicto de publicación, como también si es que se encuentra ocupado por terceras personas. ¿Por qué? Porque vos que vas a comprar de buena fe, hay cosas que el remate no puede limpiar. Como por ejemplo, no puede llegar a limpiar este aspecto legal o no puede limpiar de que esté, vamos a llamarle limpiar, sanear el título de la persona que esté ocupando el inmueble que no haya sido parte en el juicio. Profesor, aquí estaba comentando sobre una restricción legal que es la imposibilidad que personas extranjeras o personas jurídicas extranjeras puedan comprar en la franja de dominio. Y si tiene esa restricción, le decía que debe constar en el edicto de publicación, porque también es una restricción a ese inmueble que va a tener el remate, para que la gente venga a pujar lo sepa. Sí, la medida esta es justamente a los nacionales de ese, porque miren, no habría ningún inconveniente que un norteamericano, por ejemplo, vaya y compre en Ciudad del Este, pero sí una restricción de dominio para el brasilero, que justamente es
ahí limítrofe con el Paraguay, ¿verdad? Estas son medidas de protección, ¿verdad?, a la defensa nacional y compañía, porque se quiere evitar eso que hace poco tuvo un desliz el embajador de Brasil al decir que Paraguay era el Estado brasilero más, no sé qué dijo, algo por el estilo, y después se disculpó, ¿verdad? Pero justamente lo que se pretende evitar es eso, de que los nacionales, que el territorio nacional colindante con un país extranjero, entonces ahí que no se les venda la tierra dentro de una franja de dominio determinada. Y este juicio tan publicitado hace de un mes en que los extranjeros compraron en el Chaco y fue sancionado justamente una jueza. Porque No, pero eso fue por otra cosa, no porque se vendió. No fue por remate. No, nada que ver el remate. Otra cosa creo que le estaban... Y además está en trámite todavía. Nosotros no podemos tener una idea definitiva de todo lo que ocurrió ahí. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué ocurre cuando el postor, que es el que se fue a adquirir en el remate, ¿verdad? Si no deposita el importe del saldo, ¿verdad? Bueno, el juez tiene que notificarle la resolución que aprueba la subasta y él tiene 5 días para depositar el saldo del precio, o sea, el 90%. Y si él no deposita ese monto, entonces puede, y por su culpa no se hubiese adjudicado el inmueble, entonces lógicamente es declarado postor remiso, a lo que el juez debe agregar que ordena un nuevo remate o a pedido de parte puede ordenar el nuevo remate con una reducción de la base de venta en un 25%. Pero el postor remiso no queda ahí nomás, asume responsabilidades. Y él es responsable por la disminución del precio de venta que se produce en la segunda venta. Segundo, por los intereses acrecidos que deben liquidarse sobre el precio. También debe pagar las costas causadas con motivo del nuevo remate, o sea, la publicación, el honorario del rematador, etc. Y por último, va a perder la seña que él había dado del 10% sobre el precio. Ahora bien, ¿cuándo se establece que el remate quedó perfeccionado? Primero, debe tenerse en cuenta que el remate debe estar aprobado y solo queda perfeccionado una vez que pagó el saldo del precio, salvo el derecho que tiene el propio comprador a pedir la indisponibilidad de esa suma de dinero depositada. Él puede pedir hasta que se le otorgue la escritura correspondiente o que se le ponga en posesión del inmueble libre de ocupante, pero con una salvedad, que la demora no le fuera imputable a él. Bien, dijimos nosotros que el remate es un acto jurídico procesal que se verifica dentro del juicio ejecutivo y del proceso de ejecución. Ese acto procesal puede ser válido y puede ser nulo también. De manera que puede ser afectado por una nulidad, o sea, un incidente de nulidad, porque el remate es un acto, una actuación judicial y no una resolución. Esa nulidad se puede plantear hasta 5 días después de realizada la subasta. O sea, suponiendo que hoy se remató el bien, hoy lunes, entonces tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes de la semana siguiente, entonces vence el plazo para poder objetar o impugnar de nulidad el remate. Ahora bien, ¿por qué se puede plantear la nulidad? Y porque puede existir un requisito formal o material. También que el vicio no pueda imputarse al que pretende la declaración de nulidad. Ustedes saben que existe una norma jurídica dentro del Código Civil que establece
quienes no pueden comprar ni siquiera en remate judicial, dice, por sí o por interpósita persona, los esposos entre sí. Y vamos a suponer que en un remate que se llevó a cabo respecto de los bienes de una persona, va y compra su esposa, por ejemplo. Entonces, eso es una causal para solicitar la nulidad de ese remate. Y lógicamente, cuando se plantea ese incidente de nulidad del remate, se le va a correr traslado. No solamente a las partes involucradas en el proceso, sino también al rematador y también al comprador, que se incorpora, como les dije, como parte incidental. El plazo entonces que se tiene para plantear la nulidad de la subasta es de 5 días a partir de la fecha de la subasta. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Anteriormente no se establecía a partir de cuándo se computaba. Y el que venía a plantear, a veces lo planteaba 6 meses después diciendo, ayer me enteré que se remató tal cosa. Bueno, entonces acá ya directamente se toma como punto de arranque para poder plantear el incidente de nulidad la fecha de la subasta. De ese pedido, lógicamente, que se plantea la nulidad, el juez debe correr traslado a las partes, le dije al martillero y al adjudicatario también. Y como todo incidente, se debe notificar el traslado por cédula. No olviden ustedes que esa nulidad no solamente puede plantear las partes, sino cualquiera que acredite tener un interés jurídico en la declaración de nulidad. Ahora bien, como se trata de un inmueble, no se le puede entregar así como una cosa mueble, por ejemplo, como un automóvil al comprador. Entonces lo que él va a querer es ocupar el inmueble. ¿Y cómo se produce la desocupación del inmueble? Nuestro código establece que procede el desalojo del demandado, ¿verdad? Siempre que se den dos condiciones. Primero, que el ocupante no sea un tercero. Porque si es un tercero, a ese no se le puede desalojar. Y en segundo lugar, que el adjudicatario o el comprador haya abonado íntegramente el precio de venta. Para ese efecto, a los efectos de desocupar el inmueble, el ejecutado, entonces el juez le intima fijándole un plazo que no puede exceder de 15 días para que él desocupe. Y si no desocupa, entonces va a ordenar su lanzamiento por medio de la fuerza pública. Va a pedir un mandamiento de desalojo, va a comisionar a un oficial de justicia y va a proceder al desalojo. Si no sale dentro de ese plazo, entonces de 15 días, el juez debe expedir el mandamiento de desahucio o desalojo, que es necesario para el efecto, y comisionar a un oficial de justicia con todas las facultades. Ahora bien, si quien está ocupando es un tercero, no procede el desalojo por parte del mismo juez, en cuyo caso entonces se deberá plantear una acción independiente ante otro juez. Ahora bien, puede desistir el comprador de la compra hecha en el remate. Él puede desistir siempre que no pueda tomar posesión del inmueble en el plazo de 30 días. En cuyo caso, entonces, ¿qué efecto produce respecto de lo que él abonó? Primero, puede retirar el precio íntegro abonado por él, o sea, la seña más el capital, o sea, el monto del 90% también, o sea, el 100% de lo que pagó. Pero esos gastos que el comprador realizó, como por ejemplo los gastos de publicación, honorario del rematador, viático del secretario de compañía, eso no se le devuelve porque él sabe que este es un riesgo que se corre en las compras en remate judicial. Ahora bien, ya tenemos nosotros que se remató el inmueble, ya se tiene el dinero depositado en el banco, 100%, ya todo total ahí. Entonces, se debe presentar la liquidación ya entre las partes, ¿verdad? Entre las partes y el juez, dentro del plazo de 5 días desde que se pagó el
precio o desde que se aprobó el remate, entonces el ejecutante debe presentar la liquidación de capital, intereses y gastos, como ya les dije con anterioridad. Eso se presenta cuando haya fondos depositados en caso de haberse efectuado la subasta. Segundo, que el ejecutado haya pagado para obtener la liberación. También puede darse, porque se remató, pero él antes del pago del saldo del precio y de la aprobación del remate, el ejecutado vino a liberar, entonces se puede hacer también. Y por último, se hace también esta liquidación, dijimos, cuando lo embargado fuese dinero, como habíamos explicado al principio. El ejecutado entonces puede presentar esa liquidación cuando el ejecutante no presentó dentro de ese plazo. ¿Cuáles son los rubros que debe cubrir esta liquidación? Capital, intereses y los gastos. De esa propuesta de liquidación presentada, ya sea por el ejecutante o por el ejecutado, se le corre traslado a la otra parte, ¿verdad? Por 5 días también. Y esta última puede impugnarla por la vía del incidente y luego el juez resuelve lo que corresponde. Ahora bien, nosotros hablamos hoy, cuando estábamos explicando la necesidad del pago de fianzas y compañía para cumplir la sentencia, para cumplir los mandados por la sentencia, para ordenar el remate de un bien, de que el ejecutado puede exigir una fianza al ejecutante. Pero esto no se puede exigir a un banco o a una entidad del sistema financiero. Ellos no necesitan prestar fianzas porque se supone la solvencia de los mismos. ¿Y para qué esta fianza? Para asegurar el resultado del cumplimiento del proceso de conocimiento posterior. Ahora bien, ¿cómo se paga lo producido en el remate? Ahí hay preferencias y hay costas. El código establece de que mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, el dinero no se puede aplicar a otro destino, salvo que se trate del gasto de juicio, que son las costas, que es la que tiene el primer lugar de privilegio. En primer lugar están las costas, o sea, los honorarios, los abogados, en fin, todo lo que se gastó para la ejecución. En segundo lugar, en orden de preferencia, se encuentran los impuestos y tasas fiscales y municipales. En tercer lugar, a pesar de que ellos dicen ser los singularmente privilegiados, figuran los créditos laborales, pero solamente respecto de los 6 últimos meses o por las indemnizaciones en dinero que tengan derecho a la terminación de sus trabajos. Pero ellos, en el ámbito laboral, hacen prevalecer como incluso por encima de los impuestos, de las tasas y por encima de los honorarios y de las costas judiciales. Luego de los créditos laborales vienen en orden de preferencia, por debajo digo, los créditos hipotecarios y prendarios. Y por último, en quinto lugar, figuran los embargos anteriores. O sea, ustedes pueden imaginar que sobre un bien de un deudor puede empezar varios embargos. Vamos a suponer que el último embargante fue el que ejecutó. Él sabe que todos los anteriores tienen privilegio al recibir antes que él el importe correspondiente, porque está establecido de que los anotados con anterioridad tienen privilegios sobre los anotados con posterioridad. Con esto concluimos la lección 21, que es entonces el del cumplimiento de la sentencia de remate, lo cual implica que partimos de la preparación del juicio ejecutivo, pasamos al juicio ejecutivo propiamente dicho, y luego, por último, la etapa de cumplimiento de sentencia. Hasta aquí me pongo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta y luego voy a abordar la última lección, que es la de ejecución de sentencias. ¿Hay alguna pregunta?
No, profesor. Parece que no hay. O no están atendiendo, no sé. Bueno, espero escuchar aunque sea algún alumno que diga, sí, No, estudiando. profesor, ¿Cómo? es muy Entendido, profesor, hasta ahora. interesante. No, profesor, no hay ni. Yo no tengo dudas al menos, pero sí está muy Bueno, interesante la clase. Gracias, profesor. bueno, bueno. Ahora vamos a ver otro tipo de títulos que se ejecutan. No se olviden ustedes que dijimos que solamente los títulos extrajudiciales caminan por el juicio ejecutivo. También por la ejecución hipotecaria, prendaria y compañía son extrajudiciales. No olviden eso. ¿Por qué? Porque el título nació fuera de la sede, del ámbito del Poder Judicial. Ahora vamos a estudiar la lección 22, que es la ejecución de resoluciones judiciales. O sea, el título ejecutivo es una sentencia judicial, pero también equiparándole a la sentencia judicial otras resoluciones judiciales y además por mandato de leyes específicas a otro tipo de ejecuciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que el código establece para que lo resuelto en una sentencia de condena pueda ser ejecutada? En primer lugar, que esa sentencia sea judicial o sea arbitral. Ambas tienen el mismo valor a los efectos de promover la ejecución de sentencias. Pero además de ser sentencias judiciales o arbitrales, tienen que estar firmes. Y el plazo que se asignó para el cumplimiento de esa condena tuvo que estar vencido. O sea, esas condiciones son elementales. Nuestro código, de luego, más o menos dice: consentida, firme y ejecutoriada la sentencia judicial o arbitral, y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, ya sea en la sentencia o en la ley a veces, procederá su ejecución a instancia de parte. Eso dice el artículo 519. Pero no solo eso es importante destacar en este momento, sino que ya nos podemos adelantar a decir que se pueden ejecutar sentencias emitidas por tribunales paraguayos y por tribunales extranjeros, por árbitros nacionales y por árbitros del extranjero. Ahora bien, vamos a estudiar entonces en primer lugar las sentencias de tribunales paraguayos. Dijimos que en las condiciones que debe reunir ese título, además de una suma líquida de dinero y compañía, ¿verdad? Las sentencias deben estar consentidas, firmes o ejecutoriadas, y que haya vencido el plazo para que la sentencia o la ley le fija. Y ahí lo único que se exige es que sea a instancia o petición de parte. Acá hay una incoherencia en nuestra ley en el sentido de que dice firme o ejecutoriada. Firme es aquella que ya no admite un recurso. Y ejecutoriada es aquella que, aún admitiendo un recurso, ya puede ser objeto de ejecución. Y dijimos que eso se da en el caso, por ejemplo, de los alimentos, que a pesar de que la sentencia está apelada, no está firme, sin embargo ya se puede ejecutar el contenido de esa sentencia. Ahora bien, dijimos que no solamente en nuestro ámbito nacional se ejecutan las sentencias de tribunales arbitrales o judiciales, sino que también otros tipos de títulos ejecutivos. Y tenemos dentro de los títulos judiciales lo que se obtuvo en una transacción o en un acuerdo homologado al cual se le da el mismo valor que una sentencia. También para ejecutar multas aplicadas en el proceso. Y también se utiliza para la ejecución del cobro de los honorarios regulados en concepto de costa. En todos estos casos, entonces, el medio procesal adecuado para obtener su cumplimiento es entonces el de la ejecución de sentencia.
También está establecido en el artículo 678 del Código Procesal Civil para la ejecución de saldos reconocidos en el juicio de rendición de cuentas. Bueno, tenemos también fuera del ámbito jurisdiccional otros títulos que son ejecutados por esta vía y son algunos previstos en la Ley Orgánica Municipal, en la Ley del Régimen Tributario y en el Código Aduanero. También se tienen algunas leyes especiales, como por ejemplo la de Previsión Social y compañía, que también lo hacen, pero yo tomo estos tres nomás como ejemplo. Tenemos nosotros en la Ley Orgánica Municipal, la última, la 3966, que las deudas exigibles entonces por impuestos, tasas y contribuciones municipales se hacen por la vía de ejecución de sentencia. Es la vía de la ejecución de sentencia y no son títulos judiciales. Pero esa es la vía que la ley le establece para la ejecución. En el régimen tributario, en la ley 125, que luego fue sucesivamente modificado, pero en lo esencial no, los créditos fiscales se hacen efectivos por el procedimiento de ejecución de sentencia. E increíblemente, el título de ese artículo 231 es juicio ejecutivo. Y sin embargo, dice por el procedimiento de ejecución de sentencia. Y en el Código Aduanero tenemos que los tributos aduaneros, multas y accesorios se hacen por la vía de la ejecución de sentencia. O sea, vemos que todos estos títulos están equiparados a los efectos de ser ejecutados por esta vía. ¿Quién es competente para ejecutar una resolución o una resolución judicial? En primer lugar, es el juez de la misma causa. Ustedes no olviden que cuando estudiamos las actuaciones posteriores del juez al dictado de la sentencia, es el de poder ejecutar la sentencia. Y lógicamente, el juez de la causa tiene esa competencia inicial. Y también puede ser los jueces de otra competencia territorial, no en cuanto a la materia, si conviene al objeto de la ejecución, si la parte ejecutante y ejecutada están ubicadas, por ejemplo, en otro ámbito territorial dentro del país, por supuesto, se le puede transferir o trasladar esa competencia también. Ahora, en el caso de los honorarios, se establece que el juez competente es el que entendió en la regulación. En segundo lugar, el de la causa en que se originaron los honorarios. Miren qué diferencia hay. Resulta que un abogado que, por ejemplo, cumple su servicio de asesoramiento y de representación ante un órgano como, por ejemplo, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, él tiene derecho a un honorario, pero el jurado no tiene la potestad para fijar ese honorario. ¿Quién tiene competencia? El juez de primera instancia en lo civil de la capital. Entonces viene ante él, a pesar de que el juez en lo civil no entendió, sin embargo, él es el que tiene competencia para regular ese honorario y como tal adquiere la competencia para entender también en la ejecución. En cambio, un juicio cualquiera que tramitó ante un juez de la capital, por ejemplo, el juez que es competente para entender en la ejecución de los honorarios es ese mismo juez. Y por último, también es competente el juez en lo civil y comercial del lugar del domicilio. Esto, vamos a suponer que se produzca un incidente o una disputa, una controversia entre un abogado y un magistrado de Encarnación. Y vienen y, por supuesto, someten el caso al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Resulta que termina eso y los abogados que intervinieron quieren regular su honorario y pueden pedir la regulación allá en la Encarnación porque ambos tienen su sede allá en la Encarnación y ahí pueden ejecutar también. De manera que también se le atribuye competencia para estos casos. Ahora bien, resulta que la sentencia
la sentencia por la cual se va a promover y que va a fungir de título ejecutivo tiene que contener una cantidad líquida o una liquidación que ya se hizo y que está firme. Entonces, establece nuestro código que si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida determinada o hubiere liquidación aprobada y firme, dice, se procederá al embargo de bienes conforme con la disposición del juicio ejecutivo. O sea, ¿qué debemos entender por condena de pago de cantidad líquida? Aquella en la cual de la sentencia se infiere el monto, dice ya la cantidad, o que también puede resultar de una simple operación aritmética, aunque no esté expresada numéricamente. Entonces, esa es la cantidad líquida. Esa liquidación, entonces, también puede darse el caso de que no contenga una cantidad líquida, sino ilíquida. Entonces, es necesario proceder a la liquidación. Cuando la condena, entonces no se puede establecer en una suma determinada de dinero. Ahora bien, la liquidación, ¿cómo se hace? Cuando la condena es de cantidad ilíquida, entonces, porque se desconoce la cuantía de la prestación económica, la cuantía exacta, el vencedor debe presentar la liquidación. Y él tiene un plazo de 10 días para presentar. De esa presentación que él hace, se le corre el traslado al ejecutado. Ahora bien, si el ejecutante no presentó, puede hacerlo el ejecutado y se le corre el traslado también al otro, pero por 5 días también. Entonces, en cualesquiera de estos dos casos, ya sea líquida o ilíquida, ya se tiene una cantidad líquida o una liquidación aprobada. Y ahí ya se puede promover el juicio entonces. Por eso nuestro código dice, siempre que la sentencia condenare al pago de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada y firme, entonces procede la demanda ejecutiva a instancia del actor. Ahora bien, cuando se presenta la demanda ejecutiva, ¿verdad?, de ejecución de sentencia, la primera medida que debe disponer el juez es decretar el embargo ejecutorio. Ejecutorio porque ya es resultado de una sentencia y no de un simple título extrajudicial. Pero en la práctica, todos los jueces, sin embargo, decretan embargo ejecutivo. Y bueno, el propio código así lo establece. De manera que es un error eso, pero se cumple lo que la ley manda. Una vez que se trabó el embargo, o sea, el embargo tuvo que diligenciarse, no es simplemente tener el mandamiento, sino que ya trabado el embargo. Entonces, ahí el juez dicta una providencia por la cual cita al deudor para la venta de esos bienes que fueron embargados, toda vez que él dentro de tercero día no oponga alguna excepción legítima. Y si no opone, se va a ordenar llevar adelante la ejecución. De manera que de lo que les acabo de expresar, ustedes pueden colegir que el embargo es trámite esencial y es previo a la citación de venta. Muchos dirán, ¿y si no pudo embargar nada? ¿Qué sucede así? En la Argentina tienen la respuesta, acá no tenemos nosotros, porque el ciudadano puede no tener nada. Nada, ningún bien puede ser una persona completamente insolvente y lo más que se puede hacer es solicitar la inhibición general de vender y gravar bienes, pero no hay trabajo de embargo. ¿Y qué es lo que se va a vender? ¿Para qué se le cita de venta? En la Argentina se sobresee el juicio ejecutivo y se suspenden los efectos de ese juicio. No caduca ese juicio y recién allá al final, el día que él tenga un patrimonio, entonces ahí se puede trabajar el embargo y se puede continuar con la ejecución. En nuestro medio, como no tenemos eso, muchos deudores obtuvieron
la caducidad de la instancia o se beneficiaron por la prescripción de los 10 años de compañía y resulta que las deudas quedaron impagas por culpa de eso, a pesar de que los deudores eran personas que después se volvieron solventes. Bueno, en nuestro medio, entonces, si no se hace, si no se traba el embargo, no se le puede citar de venta. ¿Para qué se le cita de venta? Para que oponga excepción. O sea, se le brinda al ejecutado una oportunidad de ejercer la defensa. ¿Y cómo ejerce su defensa? Oponiendo excepciones. No es contestando demandas, sino oponiendo excepciones. Esa citación se le debe notificar por cédula al ejecutado. Y no olviden que acá es diferente el plazo al juicio ejecutivo, donde las excepciones se oponen dentro de 5 días. Acá es por 3 días nomás. ¿Por qué? Porque lo que se está ejecutando es una sentencia judicial. El embargo, dijimos que es absolutamente esencial para la venta de esos bienes. Y otra cosa muy importante es que para este embargo no se exige ninguna contracautela. Ahora bien, dijimos que el ejecutado puede defenderse oponiendo excepciones. Y las excepciones están limitadas. ¿Cuáles son, verdad? Y nosotros tenemos en nuestro código las que son admisibles y las que no están enumeradas en el código. ¿Cuáles son las enumeradas? Están en el 526 y en primer lugar habla de la falsedad de la ejecutoria. Esa falsedad de la ejecutoria, ustedes saben que es un vicio exterior que luce el documento, que puede ser la adulteración o falsificación de la firma del juez y del secretario o del juez en la sentencia, o de la copia que se reproduce que sea una adulterada o falsificada. Luego tenemos la excepción de prescripción, pero no cualquier prescripción, sino la prescripción decenal, o sea, de 10 años. Recién a los 10 años prescribe el título que funge de título ejecutivo en un juicio de ejecución de sentencia. Luego tenemos las excepciones de falsedad de título e inhabilidad de título. Realmente, esta falsedad de título se da por lo que habíamos dicho en la falsedad de la ejecutoria. Pero la inhabilidad de título siempre se consideró inadmisible, pero únicamente se la considera como implícita dentro de la de falsedad en aquellos casos en los que falta algún requisito del título ejecutorio. Como por ejemplo, vamos a suponer que el código, la ley de honorarios establece que una vez regulados los honorarios, el deudor tiene un plazo de 20 días, creo que es, para el pago. Si no paga en esos 20 días, entonces recién ahí procede la ejecución. Y si una persona viene y promueve la ejecución antes de que transcurra ese plazo fijado en la ley o en la sentencia, entonces obviamente hay una especie de inhabilidad de título, pero que se la plantea por la vía de la falsedad de la ejecutoria, generalmente. También puede darse el caso cuando la ejecución se promueva contra quien no es deudor. Imagínense que en una deuda entre A y B se le ejecuta a C. ¿Por qué C no va a poder oponer una excepción que él no tiene vela en ese entierro? También están las excepciones de pago, de quita, de espera o de remisión, todas las cuales yo ya les comenté en la clase anterior y me remito a lo dicho. Pago es el cumplimiento de la prestación, que puede ser total o parcial. La quita es cuando el acreedor le perdona una parte de la deuda y tiene que ser por escrito eso. La espera es cuando el acreedor le concede un plazo adicional para la exigibilidad. Y la remisión es el perdón de la deuda. Pero además de estas excepciones que están numeradas, existen excepciones que no están enumeradas, pero que son fácilmente procedentes en este caso, como por ejemplo la de incompetencia, que se plantea ante un juez que no es competente porque no se va a plantear como excepción. O, por ejemplo, en el caso de la falta de personería.
También se puede oponer la compensación de la deuda, siempre que sean deudas civiles, exigibles y que sean líquidas también. Y por último, se podría también plantear la excepción de nulidad cuando afecta el principio de defensa en juicio. Bien, suponiendo que el ejecutado opuso la excepción dentro de los 3 días, el juez le va a correr traslado al ejecutante por 3 días también. Pero antes va a fijarse si las excepciones no se hayan fundado en hechos posteriores a la sentencia o laudo, o si no se acompañaron los documentos, el juez rechazará la excepción y esa resolución es irrecurrible. Les explico esto. Resulta que, vamos a suponer que yo acreedor, tengo un deudor que me debe 10 cuotas. Y resulta que sale la sentencia, pero él antes de eso me pagó algunas cuotas. Bueno, sale la sentencia con posterioridad y la excepción debe fundarse siempre en hechos posteriores a la sentencia. De manera que estos pagos que él me hizo no son suficientes títulos para una excepción de pago. Eso se va a considerar en la liquidación, pero de ninguna manera, ¿por qué? Como excepción, ¿por qué? Porque los hechos en los que se fundan tienen que ser posteriores al dictado de la sentencia. Por eso muchos no entienden esto y se está haciendo del pícaro el abogado de la parte ejecutante, o el juez no entiende, o el juez está vendido, se dice, porque no consideró todos los pagos que yo ya le hice. Sí, pero esos pagos fueron anteriores al dictado de la sentencia que se dicta en esa ejecución. Y únicamente los pagos posteriores a la sentencia son los que a la sentencia que se ejecutó se pueden oponer entonces ahí. Entonces, repito eso. Y lógicamente, si el código también establece que algunas excepciones, como por ejemplo la de quita, de espera y de remisión de la deuda, únicamente puede probarse por documentos emanados. Si él no presentó ya al oponer la excepción de esos documentos, el juez tiene que rechazar in limine y esa resolución es irrecurrible. Además de rechazar, va a ordenar llevar adelante la ejecución. Entonces, señores, ustedes saben que acá existe una exclusión de otros medios probatorios que no sean esos que les dije. Por eso, únicamente se pueden probar con constancia de juicio u otros documentos con exclusión de otros medios. Ahora bien, para esa prueba se puede abrir a prueba, sí. La ley establece que se puede abrir hasta 10 días el plazo de prueba. Ahora bien, si no se dedujo excepción, por supuesto se manda continuar la ejecución. Y si se opuso excepción previo traslado de 3 días, si declara improcedente la excepción, manda continuar, llevar adelante la ejecución. Y si declara procedente una excepción, rechaza la ejecución y levanta el embargo. ¿Se dan cuenta el efecto que produce el rechazo? El hacer lugar a una excepción. Se rechaza la ejecución, no se lleva adelante y se levanta el embargo. ¿Por qué? Porque ya no se va a proceder a la venta del mismo. ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer ante una sentencia de remate? Es apelable como el juicio ejecutivo. O sea, en esos casos que habíamos dicho, que se haya rechazado in limine, a pesar de que en este caso ya es irrecurrible, pero cuando se opuso excepción y se intentó probar, o cuando la cuestión fue de puro derecho. Bueno, ¿cómo se concede el recurso en este caso? También en relación y con efectos suspensivos. ¿Cómo se procede a la etapa de cumplimiento de la sentencia? Igual a lo que hoy explicamos en el caso del juicio ejecutivo. O sea, se tiene en cuenta si lo embargado es dinero, o si es mueble o semoviente, o si son inmuebles. Entonces, ese mismo trámite se debe llevar a cabo.
Ahora bien, hay ciertos casos especiales en que la liquidación no es fácil porque son complicadas o difíciles o requieran conocimientos especiales. Entonces eso se somete a la decisión de 1 o 3 peritos. Bueno, hasta acá estamos conversando sobre la ejecución de sentencias dictadas por tribunales paraguayos. Dijimos que los extranjeros también. ¿Y en qué se funda eso de que se pueda ejecutar en el Paraguay una sentencia dictada en el extranjero? Eso es por razones de reciprocidad. O sea, nosotros también podemos pedirle. Por razones de seguridad jurídica en el mundo y por el fomento de las relaciones. Entonces, los estados siempre reconocen la validez de las sentencias dictadas en el extranjero y permiten que se ejecuten lo ordenado en el extranjero siempre que reúnan ciertos requisitos dentro del país. Si ustedes tienen tiempo y pueden observar la Constitución de los Estados Unidos de América, que tiene apenas 6 artículos y una serie de enmiendas, van a encontrar que en uno de sus artículos establece que los instrumentos públicos dictados, o sea, originados en un estado, se consideran válidos también y se pueden ejecutar en otros estados. Imagínense, en la época de la sanción de la Constitución americana, que fue la primera en el mundo, ¿verdad? Ya se había establecido el reconocimiento que se hace a los instrumentos públicos emanados de otros estados. Y esos fueron Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los tribunales las sentencias de tribunales extranjeros que pueden tener fuerza ejecutoria? Acá tenemos que ver si existe un tratado con ese país o si no existe tratado. Si existe tratado, entonces la fuerza ejecutoria está dada en los términos contenidos en el tratado. El tratado ya se establece todo cuáles son los términos y la forma de poder materializar una sentencia, hacer cumplir una sentencia dictada en el extranjero. Ahora bien, ¿quién tiene competencia para esto? Para examinar la posibilidad de ejecutar en el Paraguay una sentencia emanada de un Estado extranjero, la tiene el juez de primera instancia de turno. Pero para eso el recaudo que debe contener la petición es primero un testimonio legalizado de la resolución. Si está vertido en una lengua extranjera, que no sea la española, ¿verdad? Que venga traducido. Que ese testimonio o esa sentencia haya quedado ejecutoriada en el país. Y después los demás requisitos si no resultaren de la sentencia misma. En el Paraguay dijimos que el que tiene competencia para establecer esto, la competencia para hacer cumplir, lo tiene el juez de primera instancia. En Colombia, en cambio, ustedes saben que se tramita y se resuelve ante la sala de casación. Dijimos hasta acá cuando existe un tratado. Y cuando no existe un tratado, ¿cómo tenemos que actuar? Establece nuestra disposición que tiene fuerza ejecutoria esa sentencia toda vez que esa sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en aquel país. Segundo, que en el Paraguay no exista pendiente una litis con el mismo objeto entre las mismas partes. Suponiendo que A y B están controvirtiendo en Estados Unidos de América y A y B están controvirtiendo también acá. Aquel resultado de aquella sentencia no se puede cumplir acá porque está pendiente ante un tribunal paraguayo la misma pretensión entre las mismas partes. En tercer lugar, que la condenada, la parte que va a cumplir, que está domiciliado acá en el Paraguay, entonces esté legalmente citada y representada en el juicio en el país donde se sustanció el proceso. Porque vamos a suponer que se quiera ejecutar a una persona que no tuvo participación allá en aquel país o no se lo declaró rebelde, entonces tampoco acá se puede cumplir esa sentencia.
Por otra parte, el contenido de la obligación que se pretende cumplir en el país sea válida también según nuestras leyes. Vamos a suponer que venga a pedir que se, pongo un ejemplo totalmente traído de los pelos, que venga y se pida que se cumpla una condena a muerte, por ejemplo. Nuestro país no permite, entonces lógicamente no se va a cumplir aquello, ¿verdad? Otra cosa, que la sentencia de aquel país no contenga disposiciones contrarias al orden público nuestro. Por ejemplo, existen algunas disposiciones de orden público en nuestro medio que si no son atendidos por aquella legislación, entonces no se cumplen tampoco. Y por último, que esta sentencia no sea incompatible con otra sentencia que se dictó en el Paraguay con anterioridad o simultáneamente entre las mismas partes. Ahora van a escuchar una palabra nueva, exequatur, el exequatur. ¿En qué consiste esto? Y esto es la expresión que se utiliza para la homologación o aprobación de una sentencia extranjera con el objeto de poder ejecutarla en el país. O sea, es una especie de bendición que se le da a esa sentencia para que adquiera entonces el título, el rango de título ejecutivo. Colombo, que ustedes saben que es era un gran procesalista argentino, dice que el exequatur convierte a la sentencia extranjera en título ejecutorio nacional. La definición ya lo dice todo. Si concede, entonces, el juez remite, es decir, la concede el juez, entonces remite para su ejecución. Ahora bien, ¿qué se hace con el exequatur? Se corre traslado a la persona condenada, que tiene residencia en el Paraguay, por supuesto, por el plazo de 6 días. Se notifica por cédula. Y también se le corre traslado al Ministerio Público, Ministerio Fiscal, por 6 días. Ahora bien, si hay una oposición para que se ejecute, esa oposición recibe el trámite de incidente. Resuelto eso, se puede ejecutar. Dijimos nosotros que no solamente se ejecutan las sentencias de tribunales ordinarios, sino también los laudos arbitrales. Y los emitidos en el extranjero, entonces, tienen la posibilidad de estar siendo ejecutados en nuestro medio también, casi de la misma forma calcada a la de las resoluciones judiciales. Eso es si existe tratado y si no existe tratado. La competencia es la misma, juez de primera instancia en lo civil y comercial de turno. Y el trámite, el mismo trámite que para la ejecución de sentencias extranjeras. Pero no solamente los laudos arbitrales de países extranjeros se pueden ejecutar, sino también medidas cautelares que se decretan en el extranjero. En ese sentido, los jueces paraguayos van a dar cumplimiento siempre que esas medidas fueran conforme al derecho paraguayo. El peticionante también preste una contracautela y que la resolución donde conste sea formalmente válida y se encuentre traducida y legalizado en su caso. Esa medida, por ejemplo, vamos a suponer que venga de un tribunal árabe, un tribunal árabe, que establece que a una persona se le debe imponer la pena de recibir 14 garrotazos. En nuestro medio no existe esa pena. Entonces, lógicamente, cuando no está conforme con nuestro derecho, no se la cumple acá. O, por ejemplo, en un país extranjero que permite la poligamia, o sea, que una persona se pueda casar con varias mujeres o una mujer con varios hombres, quieren hacer cumplir acá en el Paraguay y no se puede cumplir porque es contrario a nuestra ley de orden público en ese sentido. Por último, voy a referirme a un caso concreto que sucede dentro del ámbito del Mercosur y que está regulado por el protocolo de Ouro Preto, que fue aprobado por
por ley en el año 95. En ese sentido se establece una medida muy importante, que si un Estado cumple una medida cautelar que decretada por una autoridad jurisdiccional de otro país, ¿verdad? Que del Mercosur, por supuesto, no implica que asume el compromiso de reconocer o de ejecutar la sentencia que se dicte en ese caso. Se cumple una medida cautelar, pero no se asume la responsabilidad ni el compromiso de cumplir la sentencia en su caso. Por eso, el juez puede disponer también en el protocolo europeo de esto, se establece que el juez o tribunal, ya sea paraguayo, o argentino, o brasilero o uruguayo, entonces que a quien se le solicita el cumplimiento de una sentencia extranjera, ese juez puede disponer medidas cautelares que garanticen la ejecución de conformidad con las leyes del país en donde se va a cumplir esa medida cautelar. Con esto, señores, damos por desarrollada esta lección también, esta lección 22. Estoy a la disposición de ustedes y el doctor Melgarejo también para responderle cualquier tipo de pregunta. Una clase con una galopada sin intermitencia de ningún tipo. Felicidades, profesor. Desarrollamos 2 lecciones y media prácticamente para alcanzar para el 6 de junio tener liquidadas todas las clases para el examen correspondiente. Profesor, ¿no hay preguntas? ¿Norma? ¿Todo bien? ¿Rocío? ¿Está la profesora Rocío? Todo claro. Profesora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están? Estoy retomando después de unos días que tuve que estar ausente. Solamente decirles que para el repaso correspondiente, el desarrollo de estas 2 bolillas que hoy desarrollamos están desde el artículo 475 al 502 del Código Procesal Civil, que habla del cumplimiento de sentencia, y las ejecuciones de resoluciones judiciales del 519 al 537. Muy bien, profesor, profesora, si no tienen más nada, creo que podemos dar por concluido, profesor. Sí, pero que sepan que el próximo lunes vamos a tener el mismo Intensidad. tipo de tranco, ¿verdad? Intensidad. Miércoles no, porque después de la primera clase tengo clase en técnica notarial. Bueno, hasta entonces. Gracias, profesor, profesora, queridos alumnos, que estén bien. Gracias, profesores. Buenas tardes. Gracias, profesores. Gracias, profe. Buenas tardes.